Mr. Screamington presenta El Dios del Umbral. Emilio había pasado su vida buscando lo prohibido, no los secretos mundanos de conspiraciones políticas o sociedades clandestinas, sino los verdaderos misterios, aquellos que perforaban la realidad misma. Había recorrido bibliotecas abandonadas, archivos ocultos bajo capas de polvo y criptas donde los libros eran custodiados como cadáveres. Y finalmente lo encontró. El silencio de la biblioteca no era natural. Era un silencio que pesaba, que se arrastraba por los pasillos como una serpiente invisible, envolviendo todo a su paso en una atmósfera de desesperanza. Las estanterías, altas y desvencijadas, parecían inclinarse hacia Emilio, como si lo observaran con curiosidad malsana. Los libros, cubiertos de polvo y olvido, susurraban entre sí en un lenguaje que no podía entender, pero que sentía en la médula de sus huesos. Era como si la biblioteca misma estuviera viva, respirando lentamente, esperando. El libro, el umbral, no era como los demás. No descansaba en paz en su estante. Parecía latir, como si un corazón oscuro latiera dentro de sus páginas. El cuero de su cubierta estaba frío al tacto, pero a la vez ardía, como si el infierno mismo estuviera contenido dentro de él. Emilio lo sostuvo con manos temblorosas, sintiendo cómo la energía del libro se filtraba en su piel, en su sangre, en su alma. No podía soltarlo, no quería hacerlo. Emilio no había sido el primero en buscar el umbral, ni sería el último. El libro era una entidad en sí misma, un parásito que se alimentaba de la curiosidad humana, de esa necesidad insaciable de conocer lo que yace más allá de los límites de la razón. No era simplemente un objeto, era una puerta, una herida en el tejido de la realidad, y cada vez que alguien lo abría, esa herida se infectaba un poco más. Emilio no encontró el libro por casualidad. El libro lo había llamado, lo había estado llamando durante años, a través de sueños fracturados, de pesadillas que lo dejaban despertado en medio de la noche, sudando y gritando en un idioma que no reconocía. Lo había llamado a través de susurros en los pasillos vacíos de bibliotecas abandonadas, a través de sombras que se movían en los bordes de su visión. Y ahora, finalmente, lo tenía en sus manos. En el instante en que sus ojos se posaron sobre la primera línea, la realidad se quebró. La penumbra de la biblioteca se desvaneció, arrastrándolo a un abismo donde el tiempo y el espacio se rendían ante la anarquía del caos. El suelo, la luz y el aire se disolvieron en un torbellino de sombras y susurros que retumbaban con el eco de condenados olvidos. Cuando Emilio volvió a abrir los ojos, se encontró en un reino donde las leyes de la geometría y la física habían sido olvidadas. Las estructuras se retorcían en ángulos imposibles, surgiendo de una materia viscosa y verdosa que parecía pulsar con vida propia. Cada forma, cada contorno, parecía estar impregnado de un mal ancestral, evocando un sentimiento primitivo de repulsión y terror. Avanzó, arrastrándose entre la neblina de un ambiente que parecía vivir y respirar. La atmósfera era tan opresiva que cada latido de su corazón resonaba como un presagio ineludible de su perdición. Tras lo que parecieron horas interminables, se alzó ante él una pirámide titánica, una aberración arquitectónica que se erguía en el centro de este reino prohibido. Sus muros estaban grabados con inscripciones indecibles, testigos de horrores que la mente humana no podía comprender. Un estruendo ensordecedor brotó del interior de la pirámide, haciendo temblar la mismísima esencia del universo. Como si la estructura fuese un útero de maldad, sus muros se abrieron y de ellos emergió algo que desafiaba toda lógica y moral. El rugido que salió de la pirámide
pirámide no era un sonido, sino una sensación. Era como si el universo mismo estuviera gritando, como si cada átomo de la realidad estuviera siendo desgarrado. Emilio sintió cómo su cuerpo se deshacía, cómo su mente se fracturaba en 1000 pedazos. Y entonces lo vio. Ante él se manifestó un dios amorfo, un ente titánico y desprovisto de forma definida, que parecía encarnar la antítesis de la vida. Su presencia era una amalgama de desesperación y terror, un abismo de oscuridad que se extendía más allá del entendimiento. El dios era una cosa que no debería existir, una amalgama de formas imposibles y colores antinaturales que hervían en un caos perpetuo. Su cuerpo, si es que podía llamarse cuerpo, era una masa informe de tentáculos retorcidos y membranas palpitantes que se extendían y contraían en un ritmo discordante, como si respiraran al compás de un universo moribundo. No había duda de que esta criatura era un dios antiguo, una entidad primordial que había existido desde antes del tiempo y que continuaría existiendo mucho después de que la humanidad se hubiera extinguido. El dolor que sentía Emilio ante la presencia del dios no fue físico, sino existencial. Era como si su ser mismo estuviera siendo desgarrado. Sus ojos explotaron y de sus cuencas emanaba un fuego terrible, como si el mismo infierno quisiera salir a través de Emilio. Pero ese no fue el fin. En su mente atribulada y confusa veía imágenes, cosas que lo llevaron al borde de la locura. Y entonces, el dios habló. No fueron palabras, sino conceptos, ideas que se incrustaron en su mente como cuchillos, que lo cortaron y lo desarmaron. Le mostró la verdad que yace más allá de la realidad, la verdad que destruye y corrompe. Emilio gritó, pero no había sonido. Lloró, pero no había lágrimas. Su existencia se desvaneció, absorbida por el dios, convertida en parte de su ser. El libro cayó al suelo de la biblioteca, cerrado, silencioso, esperando, porque siempre hay alguien más. Alguien lo suficientemente curioso, lo suficientemente desesperado para abrir sus páginas y liberar el horror que yace dentro. Y el ciclo continuará una y otra vez hasta que no quede nadie que pueda leer, hasta que no quede nadie que pueda soñar. Porque el Dios no tiene prisa, el Dios puede esperar, y el Dios siempre gana. Dios del Umbral, por Mr. Screamington. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que te helarán la sangre. Además, quiero saber de ti. Déjame en los comentarios qué tipo de relatos te gustaría escuchar o si tienes alguna historia aterradora que quieras compartir. Tal vez tu idea sea la protagonista del próximo video. Nos vemos en la próxima pesadilla.